Sí, la otra opción. Eso Muy significa bien. que tiene que empezar. En el tema de las misiones, me ha tocado hablar de los recursos. Antes de iniciar a establecer entre todos qué es un recurso para las misiones, me gustaría hablar de un jovencito que tuvo muy pocos recursos de aquellos que nosotros pudiéramos considerar. Hace casi 200 años atrás, en 1826, un muchacho escocés, en su primera infancia, ya a los 10 años, fue obligado y tuvo que dejar la escuela para comenzar a trabajar porque las necesidades que tenían le apremiaban a él y a toda su familia. Pero decidió igual por las noches continuar sus estudios y no quedarse solamente con su trabajo. 10 años estamos hablando. A los 17 años, este joven llegó a conocer al Señor Jesucristo y creció un deseo y fervor, una visión para llegar a otros que no conocen a Cristo, ir a otras naciones a predicar del Evangelio. En su idea, en su corazón estaba ir a China, pero no pudo concretarse este viaje y terminó en África. Luego se casa allí con la hija del misionero Moffat, y el trabajo que hace en África es tremendo. Él se introduce y abre caminos hasta lo más profundo, llegando incluso al río Zambezi, descubre las que son las cataratas del Zambezi, tuvo problemas con traficantes de esclavos, con necesidades, con los dialectos, con todo ese tipo de cosas, hasta que un día llega la noticia de que había perdido prácticamente la vista. Este hombre ya no era un jovencito, y en 1871 enviaron al hermano Stanley a intentar encontrarle para convencerle de volver a Inglaterra porque su salud lo requería. Él dijo: me voy a quedar aquí porque sé que Dios todavía tiene mucha obra para hacer en este lugar. Y en mayo de 1873 falleció. Su nombre era David Livingstone. Ahí teníamos un jovencito de muy pocos recursos, según lo que nuestra mente puede llegar a pensar de lo que es un recurso. La primera pregunta que tienen allí en el bosquejo, no sé si lo tienen allí a mano, es: ¿qué se considera un recurso para las misiones? ¿Qué se considera un recurso para la misión? Debemos comprender algo, que la misión no es una empresa. Por lo tanto, los parámetros que vamos a utilizar para medir sus recursos tienen que ser absolutamente diferentes a los parámetros que utilizamos para establecer una empresa con su necesidad de ganancia o acumulación de bienes. La misión es una obra espiritual en un mundo meramente material. Es una obra que Dios ha determinado hacer a través de la iglesia que Él mismo ha formado a través de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante establecer estas cosas? Porque son muchos los jóvenes que se sienten absolutamente limitados en su proyección de vida, en una misión, en una obra en particular, en un emprendimiento, porque considera los recursos que piensa que no tienen. Considerar y pensar en recursos para la misión puede llenar al pensamiento, o llenar el pensamiento del joven uruguayo en especial, no conozco tanto lo que sucede en otros lugares, de una actitud pesimista. ¿Por qué? Meten la mano en sus bolsillos y dicen: no tengo nada, o tengo realmente muy poco para disponer para con la obra de Dios. O al revés se puede despertar, que es lo que no queremos tampoco, una acción optimista, pero que sea ingenua al mismo tiempo, de pensar: bueno, voy a consagrar mi vida para la obra de Dios y el día de mañana voy a tener todo resuelto en la vida. Me va a venir dinero de acá, de allá, de otro lado, y voy a poder hacer todo ese tipo de cosas. ¿Por qué digo es un optimismo ingenuo? Porque son muchos los jóvenes que hacen proyecciones de servir, pero en la práctica muy pocos terminan sirviendo al Señor, y eso quedó solamente
en una proyección mística. Vamos a ver un par de ejemplos. Moisés, Éxodo capítulo 4, versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara, una vara. No vamos a desarrollar todo el proceso de esta historia y la necesidad de la liberación del pueblo de Israel y cómo Dios llamó a Moisés y le está impulsando a ir hacia adelante, pero Moisés lo que hace al considerar los recursos personales, dice, no puedo. Era pesimista en la consideración de lo que tenía como para llevar adelante aquella labor. Y una pregunta que debe resonar, joven, en tu corazón, en tu mente, cada vez que consideres la obra de Dios, es esta que le hace Dios a Moisés acá. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Puedes mirarla en este momento y dirás una lapicera o nada. Es interesante porque esa pregunta yo la recibí, más o menos tenía 13, 14 años, en una actividad misionera también. Un misionero predicó sobre este tema y preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Yo, de una familia pobre, decía: no tengo nada en mis manos, no tengo absolutamente nada, pero lo que sí tenía era muchas ganas siempre de estar activo, de hacer, de involucrarme ya con esa temprana edad. Y dije: bueno, esto es lo que yo tengo. Y en ese tiempo me consagré para la obra de Dios, ya con 13, 14 años. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué recursos tenía? Gedeón, en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículos 11 al 16. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderla de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Qué recursos tenía Gedeón en aquella oportunidad para ir y cumplir la misión que Dios le estaba encomendando de salvar a su pueblo de la mano de los madianitas? ¿Qué recurso tenía? No tenía mucho poderío, no tenía un ejército, tal vez no tenía ni armas para pelear, pero él tenía fuerza y voluntad. Dice acá: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Sería muy sencillo para Gedeón contar con las maravillas de Dios, con los portentos que ya había manifestado en el pasado para con el pueblo de Dios, y si Dios le presentaba estas cosas delante de él, claro que iba a ser muy sencillo emprender el camino al cual estaba siendo enviado por Dios. Es más, una de las excusas que luego, o atenuantes de su pesimismo para ir a cumplir la misión que Dios le estaba dando, dice: he aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Qué recursos podía poner Gedeón al servicio de la obra de Dios? Su esfuerzo
y su valor colocados en Dios, al servicio de Dios. Algo que se resalta de aquí que no debemos menospreciar de ninguna manera es como recurso también el mismo llamamiento que Dios hace a Moisés y le dice, bueno, yo te envío, yo te envío. Cuando miramos las condiciones en las iglesias en general en Uruguay, vemos una condición lastimosa en cuanto a poder, en cuanto a fuerza, en cuanto a ánimo de involucramiento en la obra misionera, casi lo que pasaba acá con el mismo pueblo de Israel. ¿Y saben por qué? Porque son muy pocos los que toman sus fuerzas y las ponen al servicio de Dios. Prefieren quedarse en sus vidas cotidianas, intentando lograr el alimento de cada día y nada más, y nada más. Lo cierto es que una mala consideración de lo que son los recursos para las misiones ha llevado al bajo compromiso e interés de involucramiento en muchos de los jóvenes y adultos también, pero digo los jóvenes porque son los que están hoy básicamente atendiendo en este lugar. La obra de Dios necesita que tú abras las manos. La obra de Dios necesita que tú dispongas tu vida tal cual Dios te la ha provisto. Debemos distinguir una cosa entre lo que es misión general y misión particular. La misión general le compete a todo creyente. Veíamos esta mañana el preciso mensaje del pastor Simó también que nos hablaba de un pueblo santo, un pueblo consagrado a Dios. De esto no escapa ninguno de los hijos de Dios. Todos somos parte de la gran misión de Dios de ir al mundo perdido. Ese es el llamamiento general, la gracia de Dios para con todos sus hijos, impulsándoles a rendir sus vidas absolutamente. Después sí tenemos el llamamiento particular, en el cual Dios específicamente va a estar llamando a algunos para tareas específicas dentro de su obra, pero ninguno, chico o grande, queda descartado de las misiones ni del servicio a Dios. ¿Qué recursos tenemos a la mano? Vamos a ver dos nada más en esta tarde. En primer lugar, la gracia capacitadora. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si pensamos en un misionero importante en los tiempos bíblicos, no podríamos descartar en ninguna manera entre ellos al apóstol Pablo como un gran misionero de Dios llevando el evangelio a los gentiles. Pero si bien Pablo, como elementos esenciales, ella tenía la fe que había depositado en el Señor Jesucristo, la visión que le había colocado de ir a ese mundo de los gentiles, a llevar el evangelio, pero a mucho más de esto todavía el ejemplo de la consagración personal. Además, los recursos con los cuales él cuenta y contó para llevar la obra adelante, era justamente esto que se le dice acá: bástate mi gracia, sea suficiente la capacitación que te voy a dar en cada situación, en cada momento, en cada circunstancia, independientemente de los recursos materiales, independientemente de la condición de la salud, independientemente incluso de la cantidad de colaboradores que puedas tener a tu alrededor, Pablo, te ha de ser suficiente mi gracia, porque con esto yo te voy a capacitar para seguir adelante. En Efesios, capítulo 4, versículo 7, dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Era solo de Pablo la gracia de Dios? No.
Pablo quiere involucrar aquí a todos los hermanos de la iglesia en Éfeso, a toda la congregación, les intima a ser parte activa y creciente en lo que es la obra de Dios, especialmente creciendo en lo que es la congregación, la edificación, el fortalecimiento de los ministerios dentro de la iglesia, la ayuda mutua unos para con otros, sujetándose a lo que Dios ya había establecido con los ministerios y con el orden. Esto me lleva a responder una pregunta importante. ¿Dónde comienza la misión en la vida del Hijo de Dios? La misión no comienza cuando me gradúo de un seminario. La misión no comienza cuando llego a una determinada localidad y pongo un cartelito y comienzo a evangelizar en ese lugar. La misión ha de comenzar el día que yo miro al Señor Jesucristo y le digo, tú eres Señor, y tú eres Señor de mi vida. Ahí comienza la verdadera visión de todo hijo de Dios, involucrándose en la iglesia de Dios, porque es lo que Dios ha establecido para la edificación de los suyos. La gracia de Dios obra y edifica en la iglesia local. Y de eso no podemos olvidarnos en ningún momento. De ahí entonces, que si he de pensar una despensa de dónde tomar recursos para llevar adelante la obra, no puedo considerar otra despensa que no sea los ministerios de mi iglesia local. No puedo. Si bien habrá otras oportunidades, como seminarios, como institutos y todo lo demás, que será bueno para adquirir conocimiento, la verdadera edificación del siervo se va a dar en la intercomunión que desarrolla dentro de la misma iglesia a la cual pertenece, en la sujeción que determina para con el pastor, para con el liderazgo, en la obediencia, en la disposición a tiempo y afuera de tiempo. Ahí se prepara el carácter verdaderamente del misionero. Ahí se aprende a tener paciencia, se aprende a tener constancia, a crecer, pero también a crecer en lo que es visión. ¿Por qué? ¿Cómo voy a tener el día de mañana visión para la obra misionera en otra localidad, en otro lugar, si no fui capaz de pararme en mi propia iglesia con visión y ver las necesidades de mi iglesia? Ver las necesidades de edilicias, ver las necesidades de los hermanos, ver las necesidades del ministerio. ¿Cómo voy a pretender que la misión de Dios para con mi vida sea diferente o no esté relacionada con ese lugar que es la iglesia local? Es imposible. Si quieres recibir recursos para la obra misionera, sé fiel en la iglesia local. Sé fiel, sujétate al pastor, a las necesidades que se estén planteando en ese lugar. En segundo lugar, en primer lugar era la gracia capacitadora de Dios. En segundo lugar, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Esto es, joven, tu corazón. Tu corazón. Dice allí Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Creo que es importante considerar el corazón, lo que sucede dentro del corazón como un recurso primario para la obra de Dios, porque la desestimación de este recurso ha derribado más vidas de creyente y les ha inutilizado que una granada de mano en un ascensor lleno de gentes. La desconsideración de lo que sucede en el corazón ha arruinado la vida de muchos jóvenes y familias. No por nada la palabra de Dios nos dice, como resumen de todo lo que es una vida presentada en obediencia delante de Dios, el amor. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con mente, fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Joven, ¿qué tienes que tener en cuenta en tu desarrollo, en tu deseo de presentarte para la obra de Dios? Dice el libro de Proverbios, guarda, sobre toda cosa guardada, guarda
tu corazón. ¿Qué significa guardar el corazón? ¿Cuáles son las cosas que nos interesa guardar celosamente, sino aquellas a las que consideramos muy valiosas, como el tesoro familiar, el tesoro personal? Bueno, tu corazón, dice la palabra de Dios, es ese tesoro que debes guardar y cuidar de que no caiga en malas manos. El problema no inicia cuando el joven ama al mundo. Es la verdad. ¿Por qué digo esto? El problema es anterior a eso. El problema es que el mundo ama el corazón del joven. El mundo ama nuestro corazón y lo quiere absolutamente. Y eso es porque detrás del sistema de este mundo está el enemigo de Dios, el diablo. El mundo va a querer atrapar tu corazón. El mundo te va a atraer a sus redes y tú vas a terminar amando al mundo. Por eso digo, lo primero es que el mundo ama y quiere todo lo que es tu corazón. Si el mundo pudiera hacer que cada latido de tu corazón fuera de él, que cada suspiro de tu boca sea para él, entonces tú no tendrás absolutamente nada para presentarle a Dios. Nada. Y ahí sí que vas a depender de recursos de afuera, pero esos no existen. ¿Cómo Dios va a usar tu vida, joven, si tienes un corazón comprometido con el mundo? Es imposible, hasta que no te rindas absolutamente a Él y empieces a guardar lo que sucede allí dentro. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y después menciona la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Todas estas cosas, las que están en el mundo, no pueden en ninguna manera tener acceso fácil a tu vida. Saben que no solamente los jóvenes, sino los adultos han comprometido tanto su querer, su desear, sus ambiciones, con toda clase de cosas y actividades que terminan consumiendo sus fuerzas, que son parte de los recursos, recuerden, los recursos que tenemos. Por comprometerse tanto, se quedan sin recursos. ¿Cuántas veces hemos intentado buscar en los bancos de nuestras iglesias quién pueda llevar adelante una labor en un compromiso serio y real? Y lo que encontramos es gente, hermanos, sin recursos sentados en los bancos. ¿Cómo es que están sin recursos sentados en los bancos? Tienen sus vidas embargadas con el mundo. No tienen posibilidad de rendirle nada a Dios, porque el mundo les ha embargado todo lo que son. Todo su querer está allí. Y eso es una mala inversión. Eso realmente es una mala inversión de la vida. Hay varios negocios que podríamos citar, como el materialismo es una mala inversión porque el mundo pasa y sus deseos, solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La simpatía, jóvenes, con los incrédulos, ¿de qué te puede aportar a ti el aplauso de un incrédulo? Apórtale tú a ellos. La popularidad, la aceptación. Sin duda lucharás con estas cosas en los centros de estudio. Ser aceptado por los demás como uno igual que los otros. Pero joven, no eres igual que los otros. Tú eres hijo de Dios. Jamás te engañes diciendo que tú eres como los otros y necesitas tener una imagen presencial igual que los otros. Es mentira. Es que el mundo ha dado a varios de los jóvenes ilusorios. Podemos poner en una caja de vicios las redes sociales, los juegos de PC, la pornografía. Todos estos trabajan con la misma mecánica que los vicios, produciendo adicción a ellos. Noviazgos inoportunos. Veo jovencitos acá en edad de establecer novios ya, pero y otros, la mayoría que no. Noviazgos inoportunos pueden ahogar toda proyección de vida en los caminos de Dios, incluso pueden ahogar la proyección de vida en los caminos seculares también. No todos están preparados en su carácter para tener un novio o una novia.
no importa lo que te digan. Solamente cuando seas capaz de independizarte de tu padre y de tu madre y de poner la obra de Dios primero, recién ahí estarás capacitado para pensar siquiera en tener novio o no tenerlo. Un corazón para Dios, joven, es un recurso de los más importantes con los cuales tú sí dispones. Aunque no tengas una moneda, un vintén en el bolsillo, tienes un corazón para poner a Dios. Un corazón para Dios me permite visualizar y poner la obra de Dios primero en todos los asuntos de mi vida, crecer en lo que es la visión y la consagración también. Nadie podrá servir a Dios en ninguna manera si tiene un corazón comprometido con el pecado. Pero tampoco nadie podrá servir a Dios si su corazón no toma un real placer en la obra de Dios. No solamente el no estar comprometido con el pecado, sino el tomar placer en la obra de Dios. Aunque tengan que estar solos y aunque tengan diversas necesidades, nada priva que el corazón tome placer en la obra de Dios. Ahora, ¿cómo puedes analizar lo que sucede en tu corazón? A ver si realmente, aparte de las decisiones que estés tomando en tu mente de quiero consagrar mi vida, quiero ser un misionero, quiero ser de valor, analizar el corazón es importante. ¿Cómo puedes determinar lo que está sucediendo allí? Saben que hay recursos que son generales y de distribución particular. Ya voy a explicar qué es eso. Esos recursos generales los tenemos todos, y son de distribución particular porque no todos lo tenemos en la misma medida. Un corazón con la obra de Dios, en primer lugar, me va a llevar a ser generoso en la disposición de estos recursos generales de distribución particular. Primero de ellos, tiene ahí unos puntitos en la hoja para completar al final. Tu tiempo. Colosenses, capítulo 4. Versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué significa redimir el tiempo? ¿Qué significa la redención, la liberación de la esclavitud? El tiempo nuestro llega a estar, como dijimos, embargado o esclavo de un sistema del mundo que lo apresiona y lo requiere absolutamente todo. La Biblia dice que lo redimamos, que lo liberemos. Libera tu tiempo, joven, para Dios. Libera tu tiempo para la obra de Dios. Sin duda hay muchas cosas y cuerdas que puedes cortar en tu propia vida. Te puedo asegurar una cosa, jamás se puede gastar el tiempo en la obra de Dios. Jamás. ¿Saben por qué? Porque Dios es eterno. Simplemente por eso. Porque Dios creó las horas, Dios creó los días, Dios creó los meses, las estaciones y los años. Jamás podríamos decir nosotros que hemos gastado tiempo en la obra de Dios, porque no se gasta. En la obra de Dios el tiempo es eterno, es de Dios. ¿Cuántos son los que han dicho, no me voy a ocupar tanto en la obra de Dios porque tengo que ocupar mi tiempo para esto, para aquello, faltan a las reuniones para estudiar para un escrito? No digo que los estudios no sean importantes, vamos a ver que sí, pero les puedo asegurar una cosa, si ustedes ponen a Dios primero y son serios en todo lo demás, no les va a faltar el tiempo para ninguna otra cosa. Rediman su tiempo. En segundo lugar, como recurso general, la parte del tiempo. Algo de eso mencionó el pastor Pablo. Sí, tengo en mi mente apóstol Pablo por decirle, pero no, es pastor Pablo. El cuerpo, tu cuerpo. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1? ¿Qué tenemos que presentarle a Dios? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que esto es lo que agrada a Dios. ¿Qué haces con tu cuerpo, joven? Creo que esta es una de las preguntas que con menos frecuencia solemos hacernos con menos frecuencia, a menos que nos aceche alguna enfermedad, ¿o no?
¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Según la palabra de Dios, nuestro cuerpo también es un elemento de inversión en la obra de Dios. Jamás desconsideres tu cuerpo con todos sus sentidos, con toda su, incluso su fisionomía, para presentárselas a Dios en sacrificio vivo, guardándolo obviamente santo para Él. ¿Cuál es la contrapartida de esto? Si no presentamos nuestros cuerpos a Dios, ¿a quién se lo estamos presentando? ¿A nosotros mismos? ¿A nuestros placeres? ¿A quién estamos entregando nuestros miembros? ¿Los estamos entregando al pecado? ¿A quién estamos entregando nuestra lengua, acaso? ¿La estamos entregando para compartir de la palabra de Dios o solamente para hablar de nosotros mismos o de fulano y de mengano? ¿A quién le entregamos lo que es nuestro cuerpo? Dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19-20. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿No solemos pensar acaso que en el espíritu tenemos que servir a Dios en la devoción que disponemos en nuestra mente y corazón los domingos? Pero acá la Biblia dice que en nuestro cuerpo y nuestro espíritu tenemos que presentar nuestra devoción a Dios. No desconsideres el cuerpo como un recurso general para inversión. En tercer lugar, tus posesiones. Tus posesiones. ¿Qué tienes en tu mano? Capaz que ni una vara. La vara que te da tu padre nada más, pero eso no te la da en la mano. Una vara. ¿Qué tienes en tu mano? Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Dios nos ha dado todo lo que somos nosotros. No podemos decir que somos nuestros en ninguna manera. Entonces, cuando intentamos retener o esconder de Dios lo que somos o lo que tenemos, lo que estamos haciendo en realidad es cerrar la posibilidad de que Dios siga proveyendo de sus recursos para nuestra vida y para nuestro ministerio. Ese es un principio elemental, que se llama el principio de la siembra y la cosecha. Si no se siembra, no se cosecha. Dice 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí nos quedan vinculados, ¿recuerdan el corazón? Es lo que estamos viendo acá. Dice, como propuso en su corazón, un corazón para Dios será un corazón generoso con todo lo que es de nuestra propia vida. La generosidad es una inversión de la cual no podemos calcular el alcance que puede tener, ni podemos calcular tampoco los resultados o la reproducción de aquellos que invertimos nosotros. Tu tiempo, tu cuerpo, tus posesiones, tus talentos y tus dones. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 13, os leo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y el versículo 5 después dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid, ¿no? Qué interesante porque el apóstol Pedro distingue acá dos aspectos reales de la vida de todo hijo de Dios. Dice las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y los pone por separado. La vida y la piedad. La vida es nuestro movernos,
lo que somos en la sociedad, nuestro desarrollo comunitario en nuestra familia, y lo de la piedad en lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, nuestra devoción para Dios. Y acá el apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a una cosa y a la otra, todas han sido dadas a nosotros por el divino poder de Dios. ¿Qué digo en relación a esto cuando hablo de talentos y de los dones? Cultiva estas cosas en la forma más excelente que puedas para rendírselas a Dios de la mejor manera. Añádeles. Sé diligente con estas cosas. He escuchado a algunos decir, yo tengo el talento o el don de la música, y se han conformado con tocar más o menos de vez en cuando en las iglesias o cantar. Si tú crees que es un talento que Dios te ha dado y que es para su ministerio, añádele diligentemente. Ve a un conservatorio de música, prepárate. Otros han dicho, lo mío es la consejería, aconsejar a otros, animarles, apoyarles. Si crees que la consejería es lo tuyo, pues ve a estudiar 2 años si es necesario, o 3 años lo que es consejería bíblica con aquel que te pueda capacitar. Eso es desarrollar nuestros talentos y nuestros dones para Dios, perfeccionarlos para Él. Si lo tuyo es la literatura y piensas que Dios te puede usar por ese lado, pues prepárate en lo que es la redacción de libros, materiales didácticos y todo lo demás. No hay nada que se logre sin esfuerzo. No seamos mediocres en aquellas cosas que pertenecen a Dios o que pretendemos nosotros presentarles a Dios. Desarrollémoslas de la mejor manera. Incluso si tienes la oportunidad de estudiar una carrera, un oficio, hazlo, pero hazlo de la mejor manera y prepara tu vida para rendirle a Dios después cuenta de eso. De esa forma, no todos tenemos las mismas posibilidades a nuestro alcance, pero lo que esté en tu posibilidad y que Dios haya colocado en tu vida, añádele a eso. Esfuérzate para presentarle lo mejor que puedas a Dios. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículos 10 y 11, Él da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aquí solamente voy a tomar el principio activo el cual se establece para desarrollar este sistema de ofrendas ahí. Pero el principio activo es el de la siembra, la cosecha. Dice que Dios dará semilla al que siembra y pan al que come. ¿Saben que una mala consideración de la cantidad de recursos que tenemos para presentarles a Dios nos puede dejar literalmente sin recursos? Aunque parezca raro cómo suena esto. Una mala consideración de los recursos me puede dejar sin recursos. Dios da semilla ¿a quién? Al que siembra. No puedo esperar a sembrar y hacer y andar hasta que no tenga lo suficiente para sembrar, andar y hacer. Dios lo va a dar semilla al que siembra. Comienza a caminar en los caminos de Dios y descuida que Dios va a estar pendiente de las necesidades que vayan surgiendo, porque su obra no es una empresa, es la obra de Dios, una obra espiritual en un mundo material. Saben que siempre ha sido nuestra forma de mirar la obra de Dios desde que llegamos, desde antes de llegar a San José, esta forma. Si Dios nos manda a hacer algo, simplemente lo empezamos a hacer sin la consideración de si tenemos o no tenemos los recursos. Si Dios nos mandó, simplemente Él va a dar la semilla al que siembra. No nos ha de preocupar el cómo se hace aquello. Damos los pasos y fiel siempre ha sido Dios en la provisión en todo tiempo. Misionero al interior, ustedes
yo en mi tiempo. ¿Quién iba a decir que yo podía ser un misionero al interior, a la ciudad de San José, de una familia pobre de Estación Atlántida? ¿Quién iba a pensar que iba a ser un misionero a San José cuando ni siquiera la misma iglesia donde nosotros nos congregábamos apoyaba tal idea, prefería retenernos allí dentro de sus paredes para que sirviésemos allí nada más, cuando nuestro llamado era el interior y salir hacia afuera, y mucho menos apoyo de ningún otro lado? Era el llamado de Dios, y eso es suficiente. Como le dijo Dios a Gedeón, yo te envío. O sea, ¿qué más precisas? No precisas absolutamente nada más. No sé cómo estamos en tiempo, podemos simplemente parafrasear unos versículos de la parábola de los talentos. Recuerdo, uno recibe 5, otro 2, otro 1, todos, el de 5, el de 2 van, invierten, para el que anota Mateo capítulo 25, versículos 14 en adelante. Uno va, invierte los 5 y le lleva 10 al Señor, a su Señor, otro de los 2 le lleva 4, pero el que había recibido solamente un talento lo escondió, porque tenía realmente una presunción de fe, tenía una presunción de conocimiento del Señor. ¿Por qué digo que solamente tenía una presunción? Les voy a leer en Mateo 25, 24. Mateo capítulo 25 dice: pero llegado también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Dónde vemos la presunción ahí de conocimiento, de fe? Dice: te conocía que eres hombre duro y que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo. Si un hijo de Dios piensa que ha sido desfavorecido en el reparto de los talentos y los dones y que realmente no es lo de él ir a las primeras filas de la batalla, sino que hay otros más capacitados para ir a la primera fila de la batalla, permíteme decirte que tú no conoces realmente quién es el Señor Jesucristo, porque tienes miedo, tienes temor. Cuando el conocimiento de Cristo y la voluntad de Cristo jamás producen temor ni miedo, producen paz, producen regocijo, producen alegría, independientemente de que visualmente veamos o no veamos las posibilidades. Eso hace el conocimiento real del Señor Jesucristo. No se desanimen, jóvenes, especialmente si aún no tienen trabajo o están viendo qué van a hacer con sus vidas. Simplemente mi consejo es: preocúpense de que en la línea que establecen de meta hacia adelante, el nombre de Dios esté en toda esa línea. Por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, voy a estudiar, voy a trabajar, voy a tener una familia, luego me jubilaré, iré y moriré a los 80, a los años que quieran ponerle a ustedes que les guste más. Eso es una línea normal, general, de tiempo que a veces se suele trazar en la mente o en el corazón de los jóvenes. Pero yo te desafío a poner a Dios en esa línea. Estudia aquello que te permita servir a Dios, que te dé facilidades el día de mañana para involucrarte en la obra de Dios. Busca un trabajo que te des esa posibilidad también de ayudar a la obra de Dios y tener tiempo para ella. Busca una familia, cuando la vayas de formar, que tenga la misma visión y necesidad de involucrarse en la obra de Dios. No pierdas el tiempo con aquellos que no aman a Dios. Joven, jovencita, jovencito, no pierdan el tiempo, pero les digo también, ningún joven de valor, ni chica ni varón, va a perder el tiempo con ustedes si ustedes no están comprometidos o comprometidas con el Señor. No es lo bueno para mí y yo así nomás. No, tienes que tú también ser buena, ser bueno, para que alguien así también te pueda buscar y escoger a ti. La familia, la jubilación, cuando pienses en ella, piensa en un tiempo de
haber adquirido suficiente sabiduría para apoyar como anciano en tu iglesia el desarrollo de los jóvenes, de las familias más jóvenes. Y la tumba es simplemente el lugar donde va nuestro cuerpo temporalmente hasta el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Creen una proyección de vida en la cual el nombre de Dios esté en toda ella. Y recuerden, los recursos, los principales recursos que tienes para la obra de Dios son aquellos que tú mismo dispones para Dios. Desde tu corazón, como vimos recién, ¿cuál es el otro recurso? ¿Alguien se acuerda? Nuestro cuerpo. La gracia capacitadora de Dios. Capacitadora. Pero esa depende de cómo tú permitas que trabaje a través de la iglesia local en tu propia vida. Y todos los talentos y dones que puedas perfeccionar para Dios también, todo eso serán recursos el día de mañana. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos de esta forma, de considerar tu obra preciosa y maravillosa, Señor. Cuánto potencial hay aquí en estas pantallas, en estos jóvenes que están aquí representados en sus casas, Señor. Cuánto potencial vemos de vidas que realmente podrían ser útiles en tus manos, familias enteras consagradas a ti, oh Dios. No permitas que vendan sus corazones al precio necesario de la necesidad, Señor. Que realmente sean generosos para contigo, que te amen en todas las formas y encuentren en las iglesias el apoyo para el crecimiento, para la edificación, que sean capaces de ser sumisos, obedientes y humildes en todo ese proceso y desarrollo, Señor, del carácter de su fe, Padre. Bendícelos, bendice a la organización, al pastor Simón, en la iniciativa también. Permite, Dios, continuar con un buen tiempo de edificación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Miguel. Gracias por compartirnos la palabra de Dios, el mensaje tan claramente que ha llegado a nuestros corazones. Que el Señor nos ayude, jóvenes, a cada uno de nosotros, a tomar consejo para nuestra alma y tomar decisiones, si es que el Señor ha hablado a nuestros corazones.